¿Cómo convertimos a un héroe nacional en un dios? Gracias al Logos. Hemos hablado del reino de los cielos y el movimiento mesiánico. ¿Qué es lo que significaba? Según los libros de Mario Sabán, su estudio de los inicios del cristianismo y de por qué se separaron cristianismo y judaísmo, nos relata él y otros escritores modernos, historiadores modernos, como Antonio Piñero, que por lo menos hubo 24 mesías en esa época, 100 años aproximadamente, más. Pero están en la historia. 24 mesías que llevaron a la muerte, de hecho a la destrucción, a todo lo que era Israel, todo lo que era Judá. Era la época, la que nos ocupa a nosotros, la época de Poncio Pilato, un militar de caballería que fue el quinto prefecto de la provincia romana de Judea. Se supone que estuvo ahí en esa área, en esa región, del año 26 al 36 de nuestra era. Obvio, es un personaje histórico, Poncio Pilato, citado por los historiadores judíos Filón de Alejandría y Flavio Josefo, y el historiador romano Tácito. Y también tenemos un testimonio arqueológico que está en el Museo de Israel, y una moneda que fue impresa en sus tiempos de gobierno que se encuentra en el Museo Británico. Poncio Pilato fue nombrado prefecto de Judea por Tiberio. Colocó imágenes, no iba a colocar, colocó imágenes del emperador y construyó un acueducto, llevando agua a Jerusalén desde 40 metros de distancia. Ayudó al pueblo que estaba gobernando, con dinero del templo. Pero, ahí viene un pero. Los sacerdotes se lo entregaron con la condición de que no se supiera nada, de que Poncio Pilato no lo hiciera público. Él no, pero hubo sacerdotes descontentos, por supuesto. Que hubiera tomado o exigido ese dinero que tenían los sacerdotes, vaciándoles las arcas, no los dejó en la pobreza. Realmente no les afectó a los sacerdotes, menos a los sumos sacerdotes, que se relevaban cada 15 días. Entraba una familia, luego otra, y así cada 15 días. 24 familias sacerdotales hacían el servicio. Pero les causó desconfianza que Poncio Pilato les exigiera ese dinero, porque por cuánto tiempo se los iba a estar pidiendo. Y ellos, los sacerdotes, sus hijos, su familia, sublevaron al pueblo. Sacerdotes o hijos de sacerdotes predicaban el reino de los cielos. ¿A dónde iban a hacer sus prédicas? Obvio, no en el templo. El templo, haz de cuenta este escritorio, aquí estaba el templo y los patios del templo, y aquí estaba la Torre Antonia, el cuartel del ejército. Todo esto era el palacio de gobierno de Judea. Y hay demasiada información, hasta videos de todo eso. Busquen a la Torre Antonia. Recordemos que Jesús dice: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pagues impuestos. Al César lo que es del César, que se vaya de ahí, que se vaya de Israel, que se vaya de Judea. Porque Judea, Israel, es de Dios y debe ser gobernado por sacerdotes. El dinero era de ellos y para ellos. ¿Han escuchado ustedes alguna prédica donde los pastorcillos ahora dicen: le está robando a Dios? Porque cualquiera que pone su negocio dice que es un templo y dice que es la casa de Dios. Ya no solo las iglesias católicas, cualquiera que pone un negocio en su casa, en su cochera, cualquiera, todos piden diezmo, ahí nadie se pelea, ahí todos creen lo mismo. Ellos, los sacerdotes, ayer y hoy, sueñan con un verdadero reino de los cielos.
no es otra cosa más que ellos, sacerdotes, administrarle los bienes a Dios. Dinero, riquezas, todas las donaciones, diezmos y otras extorsiones. Veamos cómo funciona el Vaticano. También hay demasiada información ya a nuestra mano. Poncio Pilatos, un gobernante rudo, un militar rudo, administrando lo que es el dinero, lo que eran los bienes, para ayudar al pueblo judío, le quitó a los que tenían, a los que les sobraba. Y después vamos a ver cómo manejaba Jesús el dinero, porque Jesús hacía exactamente lo mismo. Él no les quitaba a los pobres. Ya hicimos unos videos de eso, pero lo vamos a presentar más adelante. La diferencia entre Jesús y Pablo respecto al dinero. Pues bien, Poncio Pilato trasladó el mando de Cesarea a Jerusalén, a la Torre Antonia. Por las continuas revueltas judías había demasiados problemas. Él mismo, en el año 36, su último año de gobierno, sofocó una revuelta de samaritanos crucificando a muchos de ellos, crucificando a muchos. Y eso le costó el cargo porque los sacerdotes aprovecharon para conspirar contra él. Fueron delegaciones con el emperador. Lo relata aquí Flavio Josefo en la Guerra de los Judíos en el libro segundo, de las páginas 169 a 174 en mi libro, pero lo pueden descargar en PDF. Los samaritanos eran liderados por un profeta que los llevó al monte Gerizim con la promesa de encontrar los tesoros que había escondido ahí Moisés. Lean ustedes cómo nació la secta esa de los mormones. La gente no cambia, no cambia. Si tú gobiernas, si tú eres joven, estás creciendo, un día vas a tener poder, no quieras cambiar a la gente. No cambia. Y te van a traicionar. Te van a entregar si quieres hacer algo bien por ellos. Uno de esos, un hijo de sacerdote, por ende sacerdote también. El sacerdocio no se compraba, se heredaba, era de padres a hijos, sacerdote saduceo. Juan el Bautista, primo de Jesús, es el primero que vemos en esta era que estamos nosotros analizando, predicando en el desierto acerca del reino de los cielos. ¿Dónde? En el desierto. ¿Qué es lo que predicaba? Ya lo conocemos en los evangelios, pero cuando entremos al análisis teológico de todo esto, vamos a profundizar. Juan es un hombre histórico. Es más, en el mandeísmo, Juan es considerado el verdadero Mesías judío, no Jesús. Tiene su propia religión, actualmente aún. Tiene su propia religión monoteísta y gnóstica. Adoran a muchos personajes, profetas entre ellos, pero sobre todo, esa secta adora a Juan el Bautista. Es un pueblo semita de habla aramea. Sus sacerdotes son llamados nazarenos o nazorianos. También son conocidos como sabianos en Arabia, como sabianos. Suba deriva del bautismo en arameo. El Corán lo menciona y los menciona a ellos, Juan y los sabianos o los nazarenos o nazorianos. También menciona el Corán a judíos y cristianos. Vamos a ver qué dice el Corán acerca de Jesús más adelante. Después de la guerra de Irak, este grupo de seguidores de Juan el Bautista fueron desterrados por extremistas musulmanes en el 2003. En Antigüedades Judías vemos un relato en el libro 18. Josefo hace referencia a la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes, sin mencionar su relación con Jesús. Flavio Josefo menciona a Juan el Bautista y no menciona a Jesús. Ahora, cuando fue decapitado Juan el Bautista, toma el liderazgo Jesús y empieza su prédica del reino de los cielos. Cuando fue decapitado Juan el Bautista, Jesús no movió un dedo por él. No hay declaración alguna de Jesús acerca de quién lo bautizó. Bien. Del año 41 a 44
no hay discordancia entre los historiadores, es ejecutado Santiago el Mayor, uno de los seguidores de Jesús, decapitado por Herodes Agripa. Esto según la Biblia, viene mencionado en la Biblia, Marcos 3:17. Dice, era llamado hijo del trueno por su carácter, o sea, un hombre al que la misma Biblia relata de un mal carácter, un hombre fuerte, eran hombres fuertes, hombres de armas, hombres que vivían, se criaron, nacieron en una época de guerra, no de angelitos ni de cuentos de hadas. Debemos entender estos libros. A la muerte de Jesús, tomó el liderazgo de su secta Santiago, su hermano. Es Marcos, en su Evangelio de 15:40, el que primero lo menciona como Santiago el Menor. Así, ahí es donde se escribe primero esta frase, Santiago el Menor. Pablo siempre se refiere a él como el hermano del Señor y el catolicismo también lo identifica siempre como el hermano del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre, un ser humano, un gran hombre. Lo vamos a ir desglosando poco a poco, pero aquí solo vamos a ubicarlo en la historia y cómo nació el cristianismo. El cristianismo, porque de Jesús no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde nació. Ni cómo, ni cuándo, ni dónde murió. Porque ahí se relata que fue crucificado. Pero vamos a entrar en lo teológico más adelante. En el año 50, Santiago, el hermano del Señor, resuelve el concilio de Jerusalén, como vimos en el video anterior. No lo resolvió Pedro, Santiago era el líder del grupo, eso es indiscutible. El primer concilio cristiano es entre puro judío, solo judíos eran los que pertenecían a esta secta, solo judíos. Ahí se discutía la entrada de los romanos, gentiles le llama la Biblia, pero la palabra gentil ya no está en nuestro lenguaje común. Entonces nos queda nebuloso, romanos y punto. Se discutía la entrada de los romanos al grupo que representaba Pablo. Con todo y sus limosnas, Pablo ganó y se impuso. Pablo podía irse con sus cuentos de que podían entrar los gentiles, los romanos, a ser parte de Israel, de Judá, a ser llamados hijos de Dios sin la circuncisión, porque es la circuncisión la que te da patria. Es cuando circuncidan al niño cuando dicen, aquí tienes un nuevo ciudadano de Israel. Pablo podía irse, pero sus ofrendas no, y lo resolvieron. ¿Quién? Santiago, el hermano de Jesús, lo resolvió. Si resolvió este problema él y tuvieron que hacer un concilio, es porque Jesús no habló nada, absolutamente nada de gentiles ni nada de eso. Porque Jesús predicaba otras cosas. Pero aquí ya se estaba cambiando la idea. Ya estaba cambiando la prédica de Jesús o se estaba olvidando. En Marcos 6:3, ahí se refiere a que él, entre sus hermanos, vivía entre sus hermanos, convivía con él, siempre es mencionado, siempre, pero Marcos 6:3 es el primer evangelio que reconocen los lingüistas, los historiadores, los teólogos, reconocen que Marcos fue el primer evangelio que se escribe, y en Marcos 6:3 siempre se refiere a Santiago como uno de sus hermanos, uno de los hermanos del Señor, y después todos los demás lo relatan también. En el año 62 es ejecutado Santiago el Menor, el hermano de Jesús, es ejecutado por los sacerdotes a pedradas. Según Flavio Josefo, fue arrojado del pináculo del templo. Y esto escribe también Mario Saván en sus libros, el historiador moderno, que está más documentado. Pues haya sido ejecutado, arrojado del pináculo del templo, lo más alto del templo, o haya sido asesinado a pedradas, fue asesinado por los sacerdotes saduceos, por los sacerdotes del templo, por la cueva de ladrones que llamaba Jesús.
Santiago, el hermano de Jesús, heredero del liderazgo, fue asesinado en el año 62 por Ananías. Y Flavio Josefo le llama un saduceo sin alma. Así lo llama Flavio Josefo en Antigüedades Judías, el libro 20, capítulo 9. Ahora dice del saduceo sin alma, Ananías, dice que convocó al Sanedrín en el momento propicio. ¿Por qué? Porque el procurador Festo había fallecido y el sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Entonces hizo que el Sanedrín juzgara a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo. Así está escrito. El hermano de Jesús, llamado el Cristo, y a algunos otros. Santiago no fue asesinado solo. Él no murió solo. Murió con otros seguidores, otros hombres de su secta. Pero murió, fue ejecutado, lo mismo que Esteban, a pedradas o arrojado de lo alto. Pero fue ejecutado bajo las leyes judías, no las romanas. Aprovechó que no había procurador y el nuevo que habían designado aún no llegaba para aplicar la pena de muerte bajo sus leyes. Ellos tenían ese derecho y nadie se los iba a quitar. Roma al llegar no les iba a pedir cuentas de eso. ¿Por qué? Porque si transgredían sus leyes, que eran religiosas, ellos podían matar a quien quisieran. Los judíos podían ejecutar a quien quisieran y lo hacían. Aquí están las pruebas. Y los romanos tenían la mala costumbre de hacer juicios por todo. Herodes asesinó a uno de sus hijos, o más. Asesinó a una de sus esposas, creo que más. Pero les hizo un juicio. Hubo testigos. Incluso la orden de que asesinara a Herodes a su hijo llegó de Roma. Herodes hizo un juicio y todas las cartas, todas las actas fueron enviadas a Roma. Allá, si no lo confirmaba el Senado, Herodes no podía actuar solo. Por eso la matanza de los inocentes es un cuento. Ananías había acusado a Santiago y a los demás de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados, la ley de ellos. Por eso él ordenó la ejecución. Tras la ejecución de Santiago, el hermano de Jesús, y otros seguidores, recalquemos esto, tomó el liderazgo del grupo de la secta Simeón. Simeón, así lo podemos encontrar en Google. Simeón, su primo. En el año 62, Simeón se volvió un predicador pacifista. No venía el Mesías, no había regresado a instaurar el reino y ya era muy convulsa la situación en Judea. Estaban por irse al choque contra Roma. En el año 62, Simeón los llevó a lo que hoy es Transjordania, a la ciudad de Pella, una ciudad nabatea. La situación era caótica y presagiaba la guerra frontal contra Roma. Simeón prefirió huir ante el peligro. Para poder huir y no respetar los dictámenes del líder, del formador, si es que fue Jesús, de esa secta, si los cambió, es porque los siguió muy poca gente, muy poca gente. En el año 65, Gesio Floro tomó el oro del templo. Siempre había oro ahí, siempre hay oro en las iglesias, porque siempre los sacerdotes tenían dinero de sobra, pues no invertían en ninguna obra más que en su provecho. Administraban el dinero de Dios sin repartirles a los pobres. Era una cueva de ladrones, repito, y lo ha sido siempre. La primera guerra contra Roma empezó en el año 66. En el año 67, ante la revuelta judía, Judea se levanta en armas en el 66, y en el año 67 Nerón ordenó la persecución y ejecución de todos los líderes judíos y envió a Vespasiano a sofocar esa revuelta. Y la tradición de la Iglesia Católica dice que Pedro y Pablo fueron ejecutados en el año 67. Nerón no mandó matar cristianos, mandó matar mesiánicos, o sea, líderes judíos que se habían levantado en armas. Para el año 70 ya habían muerto más de 600,000 judíos
que siguieron la locura mesiánica de que podrían vencer a Roma con la ayuda de su Dios. Nunca llegó esa ayuda, nunca les va a llegar, para instaurar su soñado reino de los cielos, pues ellos siguieron insistiendo en 2 guerras más y surgieron desde luego más mesías. De Jesús, la inmensa mayoría ni se acordaba, la inmensa mayoría no lo conoció. Ya vimos cuántos mesías murieron, fueron ejecutados en esas épocas, porque llevaron al matadero uno a 400 personas como Teudas, otro el egipcio a 4000, que llevó al despeñadero, y a Jesús nadie murió con él, según los evangelios, porque no reconocen que Dimas y Gestas eran ladrones igual que él. Ladrones en esa época no se les designaba así a los que robaban, sino a los revolucionarios. Ahora bien, en el año 70, después de la destrucción del templo, se calman las cosas, Roma gana la guerra, ¿y qué pasa? Simeón regresa a Jerusalén, pero encontró muchos relatos acerca de Jesús. Nacieron ahí infinidad de cristianismos sin que nadie lo hubiera conocido en realidad. Quienes se acordaban de Jesús hablaban infinidad de cosas diferentes acerca de él. Y los que lo conocieron se habían ido a Transjordania. Quienes lo conocieron, su familia, amigos y seguidores que lo conocieron, cuando regresaron se encontraron con que hablaban de un Jesús que ellos, que eran su familia y sus seguidores, nunca conocieron. Porque habían ellos huido a Pella, Transjordania, o habían sido ejecutados. Pero en la historia encontramos, en relatos históricos, encontramos a los sobrinos nietos de Jesús, descendientes de uno de sus hermanos, Judas. En la epístola de Judas vemos que el autor se identifica como Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, y Jacobo, el hermano de Jesús. Clemente de Alejandría lo menciona. Clemente de Alejandría vivió del año 150 al 215. Él menciona a este hombre, a este relato. Escribe este relato, lo copia de Gesipo, pero vamos a ver ahorita, porque Papías de Hierápolis, todos estos nombres los podemos encontrar en la red. Él estuvo del año 70 al 163. Dice ahí que Papías de Hierápolis escribe: María, esposa de Cleofás o Alfeo, que fue madre del obispo y apóstol Santiago, de Simeón y Tadeo, y de un tal José. Aquí Papías de Hierápolis identifica a Judas y a Tadeo como uno solo, y la Iglesia Católica también dice San Judas Tadeo. Pues vamos a ver qué escribió Hegesipo en el siglo II. Menciona descendientes de Judas viviendo durante el reinado de Domiciano, el hermano menor de Tito, hijo también de Vespasiano, la dinastía Flavia. Dice que vivieron durante el reinado de Domiciano. Domiciano gobernó del 81 al 96. Eusebio es quien escribe en Historia de la Iglesia, el libro 3, capítulo 19 y 20. Escribe Eusebio: Domiciano también ordenó aniquilar a los de la familia de David. Y, según una antigua tradición, cuando se refieren a la familia de David, quiere decir a los líderes judíos. Dice: Domiciano también ordenó aniquilar a los de la familia de David, y según una antigua tradición, ciertos herejes acusaban a los descendientes de Judas, el cual era hermano, según la carne, del Salvador. Uno de los padres de la iglesia, de los que crearon la iglesia, habla de Jesús como un señor, un hombre, un ser humano. Grande sí, pero un ser humano.
Y dice ahí, por ser de la familia de David y estar emparentado con el mismo Cristo. Por eso mandó traer a estos dos muchachos y les formó juicio. Esto escribió Gesipo. El que está escribiendo es, ¿quién? Eusebio. Dice, esto escribió Gesipo. Todavía se hallaban con vida de la familia del Señor los nietos de Judas, quien es conocido como su hermano según la carne. A estos delataron porque eran de la familia de David. El evocato los llevó ante el César Domiciano, pues como Herodes también tenía miedo de la venida de Cristo. Se hablaba en el cristianismo de una segunda venida de Cristo, pero los romanos decían, ¿qué significa esto? Por cierto, evocato, en realidad en latín es evocati, y eran militares de un rango superior al de los legionarios comunes. Ahora, cuando los tuvo frente a él, Domiciano les preguntó si eran descendientes de David, y ellos dijeron que sí. O sea, ¿eran judíos? Sí. Luego les preguntó acerca del número de sus bienes o cuánto dinero poseían, pero ellos dijeron que entre ambos solo sumaban 9,000 denarios, la mitad cada uno. Y aclararon que esta propiedad no consistía en plata, sino en una parcela de tierra que contenía solo 39 acres, por lo que pagaban impuestos y los trabajaban ellos mismos para su subsistencia. Esta es la clave. Por los que pagaban impuestos. Por esa tierra ellos pagaban impuestos a Roma. Esa es la clave. Si tú pagas impuestos, eres un ciudadano, no un revoltoso. A continuación, mostraron sus manos y ofrecieron como testimonio de su trabajo personal su fortaleza física, eran mamers, y los callos que les habían salido en sus propias manos por la obra ininterrumpida. Si tienes manos de señorita, pues o te haces trabajo de oficina o nunca haces nada pesado ni vas al gimnasio. Interrogados sobre Cristo y su reino, qué tipo de reino era, dónde y cuándo aparecería, ellos explicaron que no se trata de este mundo o de esta tierra, sino celestial, un reino celestial y angelical, y que ha de tener lugar en el fin de los tiempos. La prédica fue siempre esa, el fin de los tiempos. Y de verdad, yo así lo creo. Jesús estaba seguro de que eran los últimos días, los suyos. Cuando él estaba ahí, él, Pablo quizá también, creían que de verdad era el fin de los tiempos, porque se terminaba una era y empezaba otra. Empezaba Piscis. El símbolo de los primeros cristianos no fue una cruz, era el pez. Bien, ahora dice, porque viniendo en gloria Jesús juzgará a vivos y muertos y pagará a cada uno según sus obras. Desde ahí se predicaba esto, porque viniendo en gloria juzgará a vivos y muertos y pagará a cada uno según sus obras. Nada es gratis, siempre hay consecuencias para todo. Siempre va a haber consecuencias por nuestros actos. ¿Lo pagamos nosotros o lo van a pagar nuestros hijos? No eso, por eso dice Jesús, no cualquier bocón que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. No sería justo. Así de simple. Dice, y viendo todo esto, Domiciano nada les reprochó, sino que incluso los menospreció como a gente vulgar. O sea, dijo, pobres tontos, ¿cómo pueden creer eso? Y dejándolos en libertad, aquí está la clave, y dejándolos en libertad, puso fin a la persecución de la iglesia mediante un decreto. Fue Domiciano, al escuchar a estos hombres familiares de Jesús, un hombre que sí había muerto por luchar contra Roma o incitar a la gente contra Roma, sus mismos familiares ya se habían envuelto en aquello de que se predicaba el reino de los cielos, pero lo ponían en los cielos y no aquí en la tierra. Por la tierra donde ellos mismos vivían, pagaban impuestos y no tenían ningún problema con eso. Entonces Domiciano puso fin a la persecución de la iglesia. ¿A qué iglesia se refiere?
a esa secta. Persigan y maten judíos, a los cristianos no me los toquen. Mediante un decreto, lo firmó. Eso ganaron estos muchachos, y aquí mismo lo dice este historiador. Dice, los que habían sido liberados dirigieron las iglesias por haber testificado y por pertenecer a la familia del Señor. Por eso los reconocían, por eso los respetaban. Los llevaron y todo el mundo creyó que los iban a ejecutar. Regresaron siendo familiares de Jesús, familiares de sangre. Dice, y habiendo llegado la paz, vivieron hasta Trajano, el emperador Trajano, porque vamos a ver qué ocurrió con Trajano. Y dice, esto fue relatado por Hegesipo. Eusebio está escribiendo todo esto. Pero Hegesipo lo podemos buscar, ya no tenemos que andar en libros viejos. A Hegesipo lo podemos encontrar en la red. Eusebio también. Quizás si buscan a los sobrinos nietos de Jesús, también los van a encontrar, pero este relato lo van a encontrar. Búsquenlo en la red. Esto es interesante, y aquí es donde nace el cristianismo. Cuando ponen el reino de los cielos, en el cielo puedes vivir en paz, a ningún gobierno perjudicas e inquietas.